Muy buenos días, mis amados hermanos, hermanas. Que la bendición del Señor les acompañe en cada lugar que pisen en este día vuestros pies. Que Dios guarde tu entrada y tu salida y que sobreabunde en su gracia y su paz para vuestra vida. Quiero hablar de un tema que nos toca a todos y quiero titularlo Territorios Prohibidos. En la vida cristiana enfrentamos decisiones constantes que nos pueden llevar a lugares de bendición o a terrenos peligrosos. Y así como Lot y Abraham tuvieron que separarse para evitar conflictos, cada uno de nosotros enfrenta la responsabilidad de saber discernir qué territorios debemos evitar y cuáles territorios podemos habitar. La historia de Lot y Abraham, narrada allí en Génesis 13, nos muestra la importancia de evitar esos territorios prohibidos, es decir, lugares espirituales que nos alejan de la voluntad divina, de la voluntad de nuestro Dios. Quiero leer un versículo allí en Génesis 13:12. Dice la palabra de Dios: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Bueno, hay otra versión que dice: Abraham habitó en la tierra de Canaán y Lot habitó en las ciudades de la llanura, y se fue armando las tiendas hasta Sodoma. Hay lugares donde realmente nuestro sentido común nos dice que no podemos ingresar. Son territorios prohibidos, son lugares vedados. Y hay otros lugares donde tal vez no prohíben ingresar. Y hasta no es necesario preguntar por qué prohíben el ingreso o el acceso allí. En muchas partes uno encuentra a veces avisos con prohibiciones como no pase, zona restringida, acceso prohibido, solo para personal autorizado. Y a veces se nos explica por qué esos territorios o zonas son prohibidas. Y entonces encontramos perro peligroso, no pase. O encontramos alta tensión. O encontramos solamente para personal autorizado. O tal vez encontramos, hay trabajos en la vía, no pueden pasar. O no hay paso. Y hay lugares donde no existen avisos, pero el dueño se reserva la prohibición y solo pasan los que él quiere que pasen. En resumen, un territorio vedado, prohibido, es un lugar o campo o sitio acotado, vedado, cerrado por una ley o por una ordenanza o por el simple sentido común para no poder ingresar en ese lugar. Y aunque no dicen por qué está prohibido, nosotros sabemos que es prohibido. Y tiene siempre una razón de por qué. A veces cuando le dicen a uno, si vas a Bogotá, no vayas a tal barrio porque está difícil ingresar allí. Allí hay mucho asaltante, allí hay mucha maldad. O cuando te dicen no pase por esa calle o por esa carrera porque es peligroso. O por el simple sentido común sabemos que no es bueno ingresar allí. Sin embargo, como seres humanos, somos dados a hacer lo que se nos prohíbe. Alguna vez, en un ejemplo práctico allí en la iglesia con los jóvenes, se colocó una silla al frente del grupo de todos los jóvenes
que decía no tocar, prohibido. Y yo recuerdo que muchos de los jóvenes inquietos, ¿por qué no podían tocar la silla? Se acercaron hasta que la tocaron. Si nosotros recordamos el pecado original en el huerto del Edén, eso tiene que ver con esto. Dios había dicho, de todo árbol del huerto podréis comer, menos del árbol que está allí en medio del huerto, el árbol del bien y del mal. Sin embargo, el hombre, aunque estaba prohibido, fue y lo probó. Y desde allí nos damos cuenta que aunque hayan prohibiciones y advertencias, somos dados a tomarlas, a usarlas, a hacer cosas indebidas. Es decir, a pesar de encontrar avisos o símbolos que nos indican que no debemos hacerlo, no, está prohibido esos lugares. Si hablamos del tránsito, hay prohibiciones, advertencias, símbolos, un semáforo, una cebra, zonas escolares, prohibido el exceso de velocidad. Sin embargo, muchos que quieren transgredir la norma lo hacen. Asimismo, existen sitios o lugares prohibidos o vedados que pueden afectar nuestra vida espiritual, como lo entendió Abraham cuando tuvo que orar por su sobrino Lot para que dejara ese territorio donde no podría habitar un justo, un hijo de Dios. Y también intervino para que Dios no destruyera esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Ustedes se acuerdan por qué Lot llegó allí a esa ciudad de Sodoma, cuando hubo problemas entre Lot y Abraham por la convivencia, por los recursos, el pasto, el agua para sus ganados. Pero me llama la atención que Abraham le dio a escoger a Lot, y Lot, lo primero que él vio fue la llanura del Jordán, un territorio verde, un territorio muy agradable. Pero ese territorio que parecía muy bueno, lo fue acercando a ese territorio prohibido de Sodoma y Gomorra, y él se fue contaminando poco a poco hasta vivir allí en esa ciudad de Sodoma. De la misma manera pasa con los hermanos que dejan de venir a la iglesia. Y ellos pueden decir, yo no voy a la iglesia, pero no me voy a descarriar. Aunque no he vuelto a los cultos, yo no pienso descarriarme. Pero yo quiero decirles que eso no es así, mis hermanos, sino que es que poco a poco se van descarriando sin darse en cuenta hasta que se contaminan de ese mundo y entonces ya quieren regresar a la iglesia y no pueden hacerlo porque los deseos engañosos pueden más que las cosas de Dios. Yo les comentaba en estos días en una enseñanza acerca de la importancia de orar y no desmayar. Y les decía, si un agricultor que siembra semillas allí en un terreno fértil y saludable, seguramente que él espera una cosecha próspera y abundante. Sin embargo, él siembra en un terreno contaminado, lleno de maleza. Entonces los esfuerzos que él ha hecho serán en vano y la cosecha que él va a obtener será muy escasa. De la misma manera pasa con el cristiano. Si nos dirigimos a territorios espirituales que nos alejan de Dios, seguramente nuestro crecimiento espiritual y por supuesto el fruto espiritual estarán comprometidos. Lot eligió la llanura cerca de Sodoma, un lugar lleno de corrupción, de maldad, de engaño, de homosexualismo. Y eso tuvo consecuencias graves para él y para su familia.
Si usted lee allí en Génesis 13, el versículo 10 y 11, nos muestra cómo Lot eligió el lugar para vivir en función de lo que parecía ser un lugar fértil y próspero. Sin embargo, vemos que esa decisión fue desastrosa para su vida y para la de su familia. A veces lo que parece atractivo a los ojos humanos puede ser un terreno lleno de tentación y corrupción, de maldad, de engaño. Por eso debemos elegir como Abraham, vivir en el territorio conforme a la voluntad de Dios, aunque este no sea el más visualmente atractivo. Tal vez nos parezca que este territorio sea un poco difícil de transitar. Tal vez sea ese camino angosto por el cual Dios nos quiere llevar. Qué bueno entender, mis amados hermanos, que hay terrenos minados que pueden incluso atentar contra nuestra vida. Recordemos que Dios nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el deseo de los ojos, el de la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, eso no provienen de Dios, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y además nos dice que el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo se constituye enemigo de Dios. Lot, al elegir vivir cerca de Sodoma, se apartó de la protección y las bendiciones que venían con vivir en la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. El Salmo 1:1 nos enseña que son bienaventurados los hombres que no andan en consejo de malos, ni habitan en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley del Señor meditan de día y de noche. Si habitamos en territorios espirituales equivocados, podemos perder la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, hay que tener cuidado con el territorio donde el enemigo en nuestras almas, Satanás, nos quiere llevar a vivir. Lot no solo afectó su vida, sino también la vida de su familia. Ahí en Génesis, si usted lee el capítulo 19, desde el versículo 30 al 38, ahí nos muestra cómo la vida en Sodoma llevó a consecuencias trágicas en la vida de sus hijas. Las decisiones equivocadas que tomamos afectan no solo nuestra vida, sino también las generaciones que nos siguen. Sodoma es un ejemplo claro de la decadencia moral, de la decadencia espiritual en la que hoy habitamos nosotros. Ahí describe a los habitantes de Sodoma como malos y pecadores contra Jehová. Era una ciudad llena de sodomismo, es decir, de homosexualismo y lesbianismo. Por eso es que en la vida cristiana debemos ser conscientes de los lugares, personas, situaciones que nos pueden llevar a la tentación. El Señor mismo advirtió sobre la importancia de no caer en pecado. Léalo allí en Mateo 26:41, donde el Señor dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y por allí en Efesios 2, el apóstol Pablo también dice: en los cuales nosotros también vivimos en otro tiempo, viviendo según los deseos de la carne, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice él: éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aunque Dios nos ha dado libertad de decisión, porque eso dice allí en 1 Corintios 10:13, no os sobrevendrá ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios nos advierte y nos da la fortaleza para evitar caer en esos lugares donde no nos conviene estar.
Mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, la vida cristiana es un caminar constante hacia la obediencia, hacia la voluntad de Dios. Pero así como Lot, podemos ser tentados a elegir caminos que, aunque aparentemente sean prósperos, están llenos de peligros espirituales. Es importante aprender a discernir los territorios prohibidos en nuestra vida, lugares, pensamientos, amistades, actividades que nos alejan de Dios. No permitamos que nuestro corazón se incline hacia los placeres momentáneos de este mundo. Es mucho mejor buscar habitar en el territorio conforme a la voluntad de Dios, así parezca un poco empinado, pero recuerde que Jesucristo tiene un lugar de bendición y de protección para tu vida y para la de tu familia. Que cada día podamos elegir vivir en el Canaán espiritual al cual Dios nos ha llamado, donde la presencia de Dios nos guía y nos fortalece para vivir la santidad que requiere el Señor. Quisiera orar por alguien que sabe con certeza que está allí en territorios prohibidos y que de pronto quiere escapar, porque el Señor todavía hoy dice: escapa por tu vida, sal de ese territorio que solo te ha traído contaminación, amargura, tristeza a tu corazón. Hoy Dios te dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y la hallarás. Hallarás ese descanso que necesita vuestra alma. Dígale: Señor, oh, regálame en este día la sabiduría para que si estoy allí en terrenos prohibidos, oh, divino Dios, no me contamine. Oh, divino Dios, como tú mismo en su condición humana orabas al Padre, diciendo: no te pido que los guardes, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Señor, yo te pido por cada hermano, cada hermana, amigo, amiga, que está de pronto por allí, Señor, en territorios prohibidos. Que ellos entiendan que hay un terreno minado donde no pueden andar, porque se pueden hacer daño, y aún el daño para su familia. Señor, esos territorios que en sentido figurado son aquellos caminos que nos conducen al pecado, aquellos sitios prohibidos o vedados para los creyentes. Oh, ayúdanos, Señor, para orar y velar y para evitar toda tentación del diablo. Señor, queremos estar, oh divino Dios, junto a ti, Señor, y no en lugares prohibidos. Guárdanos de todos los males y peligros y llena nuestros corazones de tu gracia y de tu paz. Apártanos de contaminar, Señor Jesús, nuestra familia. Danos prudencia, sabiduría para agradar con nuestras acciones y con toda nuestra vida. Señor Jesús, a tu voluntad agradable, perfecta, Señor. Apártanos de los malos negocios, de los sitios donde no se vive conforme a tu santidad y por lo mismo no concuerdan con tu verdad. En tu nombre santo, Jesús, te lo pedimos. Amén, amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos y hermanas. Les habló su hermano y pastor Alberto Botello.